a lo sumo dábamos 100.000, 115.000 al año de personas. Vale, hago la hamburguesa con McDonald's y de repente en McDonald's se empiezan a vender 50.000 hamburguesas al día. O sea, es locura. O sea, claro, entonces a mí, bueno, descomunal, claro. Esa circunstancia es tremenda. Eso fue un shock para mí. Es más un trabajo de pico y pala que un trabajo de creatividad, de voy por el campo, veo un caracol y digo, voy a hacer un caracol que se está comiendo un hinojo. O sea, debo decir, pues un caracol con hinojo. O sea, o sea, a mí me encantaría que todo fuera así. Ya, pero, no. Pero la realidad es que es mucho más pico y pala de lo que parece. Y tienes un método, por lo que estás contando, ¿no? Sí tengo un método. Sí que tengo. ¿Cómo se lleva el éxito y el ego ahí? Bueno, es que yo es que pienso en el fracaso. O sea, quiero decir, pienso en que he fracasado muchas veces. Nos has hecho un poco a todos más humanos, porque según creo un día, hace poco además te han salido muy mal en casa unos espaguetis a la carbonara. Es verdad, es verdad. Es verdad. Buenas tardes y muchas gracias por estar un día más con todos nosotros en La Primera Impresión. Ya sabéis que como cada semana entrevistamos a líderes sociales, a personas de interés, gente que nos inspira, de la que aprendemos, gente que además es generosa porque viene y comparte anécdotas con todos nosotros y sobre todo ya sabéis que casi todo es mentira, menos la primera impresión. Bueno, hoy tenemos un programa para chuparnos los dedos, yo diría. Nuestro invitado de hoy es de Marbella. Ha aprendido a cocinar, yo creo que viendo a su abuela y haciendo la compra con su padre. Es del Barça, aunque creo que tiene amigos por todas partes. Luego si eso hablamos un poquito de fútbol con él. Colecciona estrellas Michelin. Y hemos tenido todos, yo creo que la suerte de que hubo un momento en su vida en que no sabía qué estudiar y se dedicó a ser cocinero y empresario. Así que hoy podemos disfrutar la primera impresión de Dani García. Dani, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. Oye, creo que estás trabajando un montón. Te hemos pillado un poco aquí a matacaballo, pero muchas gracias por tu tiempo y por venir a la primera impresión. Bueno, primero, ¿sigues acordándote de cuando veías a tu abuela cocinar o aquello ya se ha desdibujado en los recuerdos? Hombre, en mi vida han pasado tantas cosas, pero curiosamente ese tipo de situaciones yo creo que uno siempre las lleva dentro, ¿no? Y a pesar de que hay veces que no me acuerdo de hacer cosas que he hecho hace 6 meses, sí es evidente que me acuerdo de aquellas que hace 35 o 40 años, ¿no? De ver a mi abuela, a mi madre cocinando en casa, los olores. No sé, creo que crecí con eso y probablemente es la razón por la cual al final me dediqué a ser cocinero, ¿no? ¿A qué sabe la infancia en Andalucía? Pescadito frito, a sardinas, a gazpacho, a coquinas, a cazuela de fideos. No sé, es que tengo una lista eterna, ¿no? de todas aquellas comidas, lentejas, a un montón de cosas, ¿no? La verdad, o sea, pero sabe sobre todo al producto andaluz puro y duro, ¿no? Porque un chef de alta cocina, cuando está en casa, sigue cocinando todo eso, cuando estás en Marbella. Yo creo que un cocinero es cocinero en todos sus estados, ¿no? Sobre todo yo, ¿no? Nunca, es verdad que empecé con la alta cocina, pero nunca me sentí solo cocinero de alta cocina, ¿no? Ya. Me sentí cocinero en mayúscula, digamos, ¿no? O sea, oye, me da igual que me haga un filete empanado en mi casa a que me haga, no sé, un plato de alta cocina de 3 estrellas Michelin, ¿no? Le pongo siempre la misma pasión y le pongo siempre las mismas ganas, ¿no? Porque además creo que en muchas ocasiones es más difícil hacer un filete empanado increíble que un plato de alta cocina, ¿no? Porque la alta cocina te permite o te da muchas posibilidades, ¿no? A niveles económicos, ¿no? Puedes acceder a productos grandiosos, claro. Puedes traerte lo que quieras de donde quieras, y la casa pues no te da tantas posibilidades en ese sentido. De hecho, a veces que abres la nevera y dices, ¿qué hago, no? Claro. Y esa parte también me fascina, ¿no? O sea, el cocinero o la cocinera de casa, amo de casa, o simplemente, oye, vienes de trabajar y te cocinas, me parece otra profesión fascinante, porque en el fondo no deja de ser también una profesión, ¿no? O sea, toda la gente que cocina, por ejemplo, en Navidad, ¿no? Para toda su familia, ¿no? Esa gente se merece un aplauso y se merece muchísimas cosas, ¿no? Bueno, yo creo que nos has hecho un poco a todos más humanos, porque según creo un día, hace poco además te han salido muy mal en casa unos espaguetis a la carbonara. Es verdad, es verdad. Es verdad. Igual no siempre sale bien, ¿no? Yo no soy... O
sea, me mosqueo por dentro, ¿no? Pero en mi casa con los niños no suelo. Pero es verdad que los niños, la mayoría viven fuera, ya solo uno pequeñito vive con nosotros. Y entonces cuando viene a casa, pues no sé, me siento un poco con esa responsabilidad de ser el Dani García cocinero, no de ser el Dani García padre. Y en muchas ocasiones vas con prisa, ¿no? Es cuando te das cuenta que verdaderamente la cocina está llena de matices y de sensibilidades, ¿no? Claro. Y como te pase un poco una cosa u otra, creo que éramos 4, me acuerdo que era mi hija pequeña y el pequeño de la casa, y querían carbonara, y muchas veces la puedo hacer con nata, que no sería una carbonara real, sería una carbonata, como diríamos nosotros, pero claro, te da muchas facilidades y se hace muy rápido, pues yo la quise hacer como se hace de verdad, o sea, y como la hago habitualmente si la tengo que hacer en un restaurante, con yema de huevo montada, tu parmesano, tu agüita de la cocción de la pasa, pero vi que, no sé, me pareció que había poca pasa, eché más cantidad, pero no sumé huevo, y aquello con las prisas, mientras estaba haciendo otra cosa, no salió perfecta, estaba buena, pero no salió perfecta. Y sí, la verdad que vemos que... Bueno. No sé dónde lo he contado, no sé dónde lo has sacado eso. A lo mejor me lo ha dicho tu hija, ¿no? No sé, pero no recuerdo haberlo contado. Tu hija vive en Londres, ¿no? Yo sé que tu hija venía esa de pequeña Londres, vive en Londres, sí. Con muchas ganas de espaguetis, me parecía. Sí. Puede ser. Que ahora he estado 10 días en Londres, que ya no estaba, he estado de vacaciones en la casa, y me hincha de cocinarle y meterle tupper en la nevera, la verdad, ¿sí? Y me lo he pasado súper bien, sí, desde, yo qué sé, bueno. Chuletas de cordero con melocotón, ¿sabes? Cosas de ese tipo. Qué bueno, qué guay. Fíjate, hablando de esto, estaba reflexionando sobre si te quedaba tiempo para cocinar, porque ahora, o sea, sigues siendo cocinero, pero ya has pegado un salto, que ya eres más empresario, ¿no?, que cocinero, porque realmente todo el despliegue que has hecho de restaurantes te tiene que dar muy poco tiempo, ¿no? Pero sí, cocino mucho menos, evidentemente, no estoy metido en una cocina, básicamente o estoy viajando o estoy dentro de nuestra oficina. Mi oficina, mi despacho es una cocina, pero también es una zona de reuniones, pizarras, biblioteca, y probablemente lo echo de menos, ¿no? Pero también siempre digo que la cocina empieza en la cabeza, o sea verdaderamente la parte práctica viene después, ¿no? Pero tiene que haber un pensamiento de qué hago y cómo lo hago, ¿no? O sea, por tanto, una receta realmente se crea siempre previa a la parte práctica, ¿no? Y sí, lo echo de menos, ¿no? Y luego en torno un poco a lo que hablas de al final tienes una parte más empresarial. Yo creo que nuestra profesión ha estado muy viciada, ¿no? O sea, quiero decir, la profesión del cocinero, a pesar de que yo, por ejemplo, en mi escuela de hostelería, sí que es cierto que me dieron clase de inglés, me dieron clase de francés, me dieron clase de informática, me enseñaron a hacer un escandallo, me enseñaron a hacer muchísimas cosas que eran importantes y vitales. No se le da nunca la importancia una vez que sale de ahí de lo que verdaderamente tiene la responsabilidad de asumir lo que es un restaurante, ¿no? O sea, oye, al final hay una responsabilidad tremenda en términos financieros, económicos, como queramos llamarlo, y hay que hacerle caso. Y cuando tú eres jefe de cocina y dueño de un restaurante, no hace falta ser de una compañía, pues yo creo que toda esa responsabilidad recae sobre ti y tienes que ser consciente verdaderamente de lo que hay detrás. Y con los años he ido aprendiendo. O sea, probablemente mis primeros años, 10, 15 años, que además son los años de la revolución de la cocina española en el mundo. O sea, viajaba muchísimo, tuve la suerte además de ser un poco el único jovencito de Madrid hacia abajo que entraba un poco en esa generación de jóvenes cocineros, yo el más joven con diferencia, pero que, no sé, empezaba a viajar con Ferran Adrià, con Joan Roca, con Martín Berasategui. O sea, entonces para mí fue Andoni Luxaduriz, Quique da Costa. Además, te lo puedo decir porque mañana precisamente hay un homenaje en Madrid Fusión a esos cocineros que revolucionaron el panorama nacional en el mundo hace 30 años, ¿no? Entonces tuve esa suerte, pero en aquel momento nadie pensaba en ganar dinero. O sea, éramos cocineros por encima de todo. O sea, lo que queríamos era hacer cosas rompedoras y cosas que cambiaran el mundo a nivel conceptual, a nivel técnico, a nivel filosófico. Pero poco a poco van pasando los años, ¿no? Y empiezas a tener también más responsabilidad. Tus hijas van creciendo, quieres darle pues, lo mejor, ¿no? Es evidente, es humano y creo que además es algo responsable que debes hacer. Y quieres pagar los mejores estudios, ¿sabes? La pequeña está en Londres ahora, pero la mayor también estudió en Londres durante 5 años, ¿no? O sea, entonces, todo eso hay que pagarlo, ¿no? Claro. Y entonces empiezas a darte cuenta de
de que la cocina no es solo un arte del cual puedes vivir, o sea, es decir, necesitas ser un poco más responsable y empezar a generar dinero, ¿no? Que también somos un país que parece que cuesta decir, es que soy cocinero pero quiero ganar dinero. Pues sí, claro. O sea, en el fondo como todo el mundo. Otra cosa es que tú no lo digas, Claro. pero la realidad es así, ¿no? Es verdad que en España tenemos una crítica, yo no sé por qué, un poco marciana, parece que como si fuera un error ganar dinero y que parece que está mal visto cuando al final te estás arriesgando tu patrimonio, tu marca, tu tiempo, que vale muchísimo, en crear. Adoro mi país, pero en muchas cosas somos un país absurdo. ¿Sabes? Es verdad, O sea, es verdad. Un país lleno de complejos, de envidias. No somos un país donde verdaderamente quiero ser como aquel que hace, o bueno, si quiero serlo, pero con la ley del mínimo esfuerzo, ¿no? Justo. O si aquel que lo ha hecho algo raro detrás. ¿Sabes decir? O tiene suerte, o tiene tal, o tiene cual. No sé, no lo entiendo, la verdad, no sé. Yo a veces que veo a gente criticar a Mancio Ortega, digo, hostia, ya quisiera yo tener una, no digo de su dinero, de su talento, una Qué bueno. 100.000ª parte de su talento. Ahí está. O sea, no quiero su dinero, me encantaría tener su visión, su talento, su manera de ver las cosas. Eso ¿sabes? es. Decir, o sea, y no es una envidia, o llamémoslo envidia sana, o sea, pero sí es verdad que somos un país extraño. Y encima en profesiones como la nuestra, ¿no? Donde hay un poco de mal llamado, porque a mí no me gusta tampoco decirlo, arte, o sea, decir, o una parte de creatividad total, Claro. bueno, parece ya que es pecado, ¿no? Decir, oye, que necesito ganar dinero. Pero aquí necesita ganar dinero todos, la izquierda, la derecha, todo el mundo necesita ganar dinero, evidentemente, porque hay que generar también para que el país sea finalmente lo que es y para que la gente también que no ha llegado tanto tenga acceso a cosas que se merecen, ¿no? O sea, yo no sé, o sea, al final somos un país alucinante para muchas cosas, pero absolutamente absurdo para muchas otras, ¿no? No eres el primero que pasa por la primera impresión y nos lo dice. Fíjate, a mí me gustaba mucho tu visión porque te veo un día en Dubái, otro día en Miami, o sea, ahora mismo sí que tienes capacidad comparativa de ver cómo sociedades distintas ven al empresario también de manera distinta, ¿no? Pero es verdad que ahora tengo mis propios restaurantes fuera, cosa que no tenía antes, pero yo he tenido la suerte, una de las cosas más bonitas que me da mi profesión es viajar desde hace mucho tiempo. Y cuando viajas y trabajas en algún sitio, país, en mi caso, como en una cocina o en un restaurante, no te imaginas la visión que te da el hecho de estar en una cocina. O sea, tú me pones a ciega en una cocina de cualquier país, no evidentemente físicamente como son las personas, porque te puede marcar. Sí. Yo te digo si estoy en Japón, si estoy en China, que es súper diferente, si estoy en Alemania, bueno. si estoy en Estados Unidos, si estoy en... O sea, el trabajar en ese tipo de restaurante alrededor del mundo y cocinar, aunque sea un pop-up de unas jornadas, te da una visión de la vida alucinante, que probablemente mucha gente no la tiene. O sea, hay gente que te da lecciones del mundo sin haber salido al mundo. Es verdad. Mi madre, entre ellas. ¿no? Perdón, ¿no? Pero mi madre cuando va no ha ido, la pobre, en su vida a Nueva York. Yo habré ido 50 veces, 60, he trabajado allí, he vivido una parte allí, pero ella te va a enseñar de que en Nueva York, oye, ten cuidado porque esto pasa. Digo, mamá, he visto la tele. Y digo, mamá, no así, que la quiero mucho, O sea, no, le voy a mandar un beso. Pero, ¿Vive en Marbella contigo? Bueno. Sí, vive en Marbella. Pero es cierto que al final ella tiene su opinión, ¿no? De sitios donde nunca ha estado, ¿no? Fíjate, te estaba escuchando, vino un día por aquí David Summers, de Hombres G. Soy muy fan, Sí, muy fan. Todos, de nuestra generación. Yo creo que quién no. Todos le hemos cantado, sí. Y entonces, lo hicimos en su casa, entonces me estaba enseñando las guitarras y me contó cómo era el proceso. Dije, oye, ¿cómo empiezas una canción? Porque claro, al final una canción empiezas de una hoja en blanco, ¿sabes? Y preparando tu entrevista decía... Oye, pues realmente en este diseño de platos, que debes hacer además periódicamente, pues hay un punto de esto y te lo quería preguntar. ¿Cómo empiezas de repente a diseñar un plato? Es que es muy diferente el diseñar un menú de un restaurante de un 3 estrellas Michelin, donde la hoja es más blanca que nunca. O sea, quiero decir, realmente puedes hacer lo que quieras. Claro. A cuando te... En cuanto te pones paréntesis, en los cuales verdaderamente tienes que trabajar dentro de ellos sin poder salirte. O sea, ¿qué quiere decir eso? O sea, claro, son una cantidad de conceptos diferentes y cada uno es muy diferente. O sea, leña, lobito, vivo, tragabuches. O sea, cualquiera de los que
cojas, o sea, tienen unas connotaciones que no tienen nada que ver el uno con la otra, ¿no? Por lo tanto, ya eso te marca, ¿no? Claro, Cuando tienes que hacer un concepto, ese concepto que tienes que hacer va absolutamente marcado por un logo y por un nombre y por un estilo de comida. Por lo tanto, ya ahí, a partir de ahí, es mucho más... ¿Cómo decirte? Es mucho más mecánico de lo que parece. O sea, y yo además trabajo mucho de esa manera porque al final más o menos empiezas a conocer el cliente, ¿no? O sea, y luego hoy día que no se come de la misma manera que hace 15 o 20 años, ¿no? O sea, tú hoy día no te enfocas en una carta de la misma manera que hace 20. O sea, ¿por qué? Porque tienes que pensar en los vegetarianos, en los que no comen gluten, en los que no... O sea, hay muchísimas cosas, ¿no? O sea, en los que solo comen proteína porque están a dieta, en los que, bueno, pues si les gusta, evidentemente tienes que tener un arroz o una pasa, en los que... O sea, entonces una carta, o sea, está plagada de segundas intenciones que no se ven y que no se perciben, pero que para nosotros son absolutamente vitales, ¿no? Si tú comes pollo porque te gusta pollo y tienes que salir un día a cenar porque al final o tienes una restricción o tienes tal y cual, tú tienes que encontrar tu plato en ese menú. Ah, qué bueno. O sea, entonces para nosotros y para mí en ese caso es una creatividad que yo llamo creatividad forzada. O sea, quiero decir, no, es que tengo que hacer un plato de pasta sí o sí. Claro. Vale, pues venga, crea un plato de pasta que tenga que ver con ese concepto, ¿no? O sea, quiero decir, en ese sentido es más un trabajo de pico y pala que un trabajo de creatividad de voy por el campo, veo un caracol y digo, hoy voy a hacer un caracol que se está comiendo un hinojo, o sea, debo decir, pues un caracol con hinojo, o sea, decir, o sea, a mí me encantaría que todo fuera así, pero, no. Pero la realidad es que es mucho más pico y pala de lo que parece. Y tienes un método, por lo que estás contando, ¿no? Sí, sí tengo un método, sí que tengo. O sea, soy muy sistemático. O sea, necesito pizarra, necesito... Primero no puedo empezar un concepto si no tengo el logo y el nombre. Ya eso es un toque, no sé qué decirte, una manía, está ¿no? bien, está bien. Pero no puedo empezar, ¿no? O sea, una vez que tenga el logo y tenga el nombre, es cuando empiezo a crear los platos, primero las secciones. Una vez que tenga las secciones, es lo que hago. Luego los dibujo, dependiendo de lo que te digo. O sea, el pollo, que parece una tontería, es importante. Hay mucha gente que come pollo y es feliz comiendo pollo. Yo, por ejemplo, soy uno de ellos también. Entraría en esa parte, ¿no? De la carta, ¿no? Entrada, fría, cruda. ¿Qué haces un asiático? Pues vale, vas a poner crudo, pero también vas a pensar en la gente que no come crudo. Por lo tanto, voy a poner cosas crudas, pero algunas de ellas que no sean, ¿no? Vegetarianas, ¿no? O sea, al final es todo un método que vas rellenando, ¿no? Tú creas la caja, pero tú la rellenas. Y la caja se crea con una serie de circunstancias que son las que yo creo que tiene que haber una carta para que todo el mundo la abra y se sienta feliz. O sea, por ejemplo, en Leña, que es un sitio en teoría de carnes, si un tío no come carnes, es feliz en Leña. Tiene que poder cenar, está Igualmente claro. es feliz en Leña, porque hay 2 pescados, porque hay muchos platos de verdura. O sea, está todo pensado para que eso pase. O sea, Estaba leyendo, fíjate, pero en la entrevista estaba leyendo gente que está hablando un poco de neurogastronomía, ¿no? De que al final dice, oye, hay 4 o 5, porque hay una polémica con esto, cuántos sabores hay, incluso he leído 6, y dice, oye, aquí hay unas mezclas que siempre alguno acierta, ¿vale? ¿Tú qué opinas de esto? ¿Hay matemáticas aquí o no? ¿Sabes qué pasa? Si hablamos de alta cocina, ¿vale? Sí. Porque en ese sentido tenemos que poner a hablar de la alta cocina. La alta cocina, precisamente por esta generación que hablamos de hace 30 años, evolucionó de una manera exagerada. Ajá. O sea, lo que se hizo hace 30 años, hoy día, 30 años después, sigue siendo tremendamente moderno. O sea, dime que no es moderno un tataki de atún con un helado de gazpacho de cerezas. O sea, es un plato que nosotros hacíamos en el año 98. Pero hoy, en el 2025, hablas de ese plato o lo pones en una carta y tú tienes sensación de moderno. Ya no te digo el bulli. O sea, ya no te digo platos que se hacían en el Sellé o en Mugaritz o en Quique da Costa o en muchísimos otros restaurantes o Martín Berasategui, etcétera. Es que no quiero dejarme ahora ninguno. Pero vaya, entre todos los grandes, ¿no? Venga. O sea, son platos que dentro de 20 años seguirán siendo modernos. Por lo tanto, yo creo que la alta cocina se pasó de rosca en ese sentido. Hay muy poca gente con capacidad de entender a nivel conceptual y filosófica lo que pasó o la revolución o el bulli. O sea, el bulli hace 20 años es que hoy día no es que sea moderno, es que es ultramoderno. O sea, sigue siendo ultramoderno, ¿no? Y creo que es como todo. O sea, la alta cocina y ese tipo de platos y ese tipo de sensaciones se ven como cuando yo voy a un museo. A mí me encanta el arte, pero ¿soy un especialista de arte? Pues, lo dudo. Yo paso por un cuadro de, arte contemporáneo, Basquiat, por ponerte un ejemplo.
o pasas por uno de Velázquez, por otro ejemplo, o pasas por otro que hay un trazo que no sabes ni de quién es, ¿no? O sea, pues, por ejemplo, el primero que pase dirá, oye, qué bonito, ¿no? Hay un trazo ahí, ¿no? Se ve bonito. El segundo dirá, oye, se ve bonito, pero en el año que se hizo, hostia, esto era revolucionario. El siguiente pasará y dirá, hostia, es bonito, en el año que se hizo es revolucionario, pero mira además la textura y lo que utilizó para que esa sombra que hay ahí, que apenas se percibe, sea algo que te emocione. O sea, el siguiente pasará y todavía lo hará más complejo, ¿sabes? O sea, Claro. en la cocina, la alta cocina es exactamente igual. Claro, subjetiva. O sea, claro, tú, unas placas de hielo donde Ferran Adrià ponía soja pura, o sea, dime por qué. O sea, quiero decir, ¿cuánta gente era capaz de entender, o sea, decir, que era la manera de comer soja? Cuando la soja sirve como aderezo, ¿sabes? Como una sal, ¿no? O sea, dime tú, ¿comes sal? ¿Cómo se come la sal? ¿Serías capaz de comer sal? Pues eso son cosas muy conceptuales, muy filosóficas y probablemente para un porcentaje del planeta muy pequeño, ¿no? O sea, y eso es lo que pienso de todo este tipo de cosas, ¿no? O sea, que evidentemente tienes que entender muchísimo como para entender cocina. Yo creo que incluso lo que ocurrió en la revolución de la alta cocina en estos últimos 25 o 30 años, yo creo que superó hasta los propios periodistas. Los periodistas que antiguamente sabían decir de cómo se hacía un plato u otro, no eran capaces de verdaderamente, y lo siento por el periodismo gastronómico, pero hubo muy pocos periodistas que fueron capaces de seguir un poco esa generación, ¿no? Que lo entendieron también, que sabían cómo era el método. Bueno, hacían que lo entendían, porque claro, tú que eres crítico gastronómico, ¿cómo no vas a entender, no? Pero bueno, una cosa es hacer que lo entiendan y otra cosa es que lo entiendan, ¿no? Oye, con todos los restaurantes que ahora tienes, ya no solo es cocina, también hay una parte de gestión. Tú esto lo has delegado, ¿no? Llevas solo la dirección culinaria. ¿Cómo haces? Porque yo te veo de un lado a otro. Yo a mí me gusta decir que soy el director creativo. Está bien. Creo que me salvo de muchas cosas con eso también. Bien, está bien. O sea, pero sí, opino, evidentemente, sobre todo un poco en términos más conceptuales, ¿no? O sea, pero bueno, al final también somos un fondo de inversión, mis socios, somos tres, cada uno tiene una visión, un pensamiento diferente y al final, pues oye, o sea, votamos y punto. O sea, es decir, pero la parte de lo que es creatividad, ADN, marca de la compañía, es mi parte, o sea, es decir, donde más y donde más cómodo me siento, evidentemente. Y esta pregunta es muy interesante para la gente que nos escucha. Entra a un fondo de inversión y entonces, claro, ya no tienes todo el control. Al final, como tú dices, tienes que consensuar. No siempre es sencillo y además ahora hay una presión de una cuenta de resultados, unos objetivos y tal. ¿Tú de esto te puedes evadir un poco? No me puedo evadir, porque al final el food cost es parte fundamental. Por lo pronto el 30% de importante, o sea, un 100. O sea, por lo tanto, evidentemente, para mí evadirme es imposible, pero disfruto mucho con la creatividad de los números. O sea, ¿qué quiere decir eso? O sea, yo en muchas ocasiones le digo al equipo, oye, vamos a hacerlo al revés. O sea, dime qué food cost necesitas, dime lo que... Y yo te hago los platos sobre eso. O sea, de todas maneras, cuando empezamos a hacer un concepto, ahora que estamos haciendo uno nuevo, siempre hacemos igual. O sea, quiero decir, oye, este es un concepto asiático nuevo que estamos haciendo. Vale, quiero empezar con la mejor soja, quiero empezar con el mejor nori, quiero empezar con el... Y hacemos los escandallos sobre el mejor producto que haya en el mundo. Bueno. Luego, si tenemos que bajar, bajamos. Claro. Pero a mí, toda esa parte creativa de cómo cambiar un plato y un plato que no te está siendo todo lo rentable que debe, te lo sea, me gusta mucho. Claro. Cambiar toda esa parte estratégica de un menú que no te está funcionando del todo, ciertos platos también, incluso el hecho de solo cambiar el nombre, me fascina, ¿no? Ver si funciona, no funciona, etcétera, etcétera, ¿no? El juego psicológico de un restaurante, lo que es un menú, lo que pasa, claro, no depende todo de mí, yo lo tengo muy claro en mi cabeza, ¿no? Claro. Pero al final todo eso lo tienes que transmitir a la perfección a todo tu equipo y tu equipo al equipo que está aquí, etcétera, etcétera, ¿no? Si es un juego que disfruto muchísimo, ¿no? Y que evidentemente estoy muy encima de ello, ¿no? Oye, hablando de hacer cosas al revés, de las cosas que más me han sorprendido de tu trayectoria es que hay un momento en que cierras un restaurante. ¿Qué se siente ahí cuando uno cierra un restaurante? Aunque sea para abrir otro. Pero... Bueno, la gente pensaba que mi vida se iba al garete. O sea, te habías vuelto loco. He escuchado a alguno que pensaba que te habías vuelto loco. Yo tenía muy claro, no sé qué decir. Eso era una cuestión de felicidad y estrategia. O sea, explícanos eso. Al final, cuando tú consigues 3 estrellas Michelin, yo llevaba años reflexionando
de que quería hacer la compañía mucho más grande, de que quería dedicarme a un mundo mucho más casual y de que quería darle de comer a muchísima más gente, ¿no? O sea, a mí me cambió la vida cuando hice mi primera hamburguesa con McDonald's. Que a día de hoy sigo, 8 años después, trabajando para McDonald's. Me costó tomar la decisión, pero conocí a la gente y conocí a una serie de equipos y de personas que me fascinaron y me fascinó la compañía, por lo menos en España, siempre lo digo, no conozco la compañía en Holanda o no conozco la compañía en Estados Unidos, ¿sabes? Pero la compañía en España me fascina. Y a partir de ahí dije, pues, o sea, hay personas detrás, ¿no? O sea, es que probablemente la gente va por la calle y piensa que en McDonald's hay 4 americanos yo qué sé, de Idaho, o no sé, o sea, haciendo cosas raras y que traen la carne de sabe Dios dónde, ¿no? Pero no, descubrí que la traían de Extremadura, descubrí que el queso era de Murcia o que la lechuga era de Navarra y me decidí a hacerlo. Lo hice y me cambió la vida por una razón muy sencilla, que era una cuestión de data y de números, ¿no? Yo recuerdo en aquella época que a lo mejor daba entre 8.000 y 10.000 personas, no recuerdo exactamente, pero más o menos en el restaurante Alta Cocina al año, ¿vale? 8.000 y 10.000, quédate con ese número. Luego, en Vivo, que estaba al lado, eran los 2 primeros restaurantes que teníamos, del grupo Dani García, a lo sumo dábamos 100.000, 115.000 al año de personas. Vale. Hago la hamburguesa con McDonald's, que era la hamburguesa con nuestra salsa Bull, que es muy icónica, que la teníamos en aquella época en Vivo, que ahora es la famosa hamburguesa de leña, etcétera, etcétera. Sobre todo por la salsa, la verdad. Y de repente, en McDonald's se empiezan a vender 50.000 hamburguesas al día. Una locura. O sea, claro, entonces a mí, bueno, descomunal, claro. Esa, iba a decir tontería, que no lo es. O sea, esa circunstancia... Es tremenda. Eso fue un shock para mí. Claro. O sea, estás tan metido en tu mundo, en tu burbuja gastronómica, en tu burbuja de la alta cocina, en tu 1, 2, 3 estrellas, estar en las mejores listas, etcétera, etcétera, todo lo que tú quieras, y tener las mejores críticas gastronómicas y cocinar tu alta cocina por el mundo, que te olvidas de que verdaderamente hay muchísimas posibilidades. O sea, cuando estás en la punta de la pirámide, como digo yo, al final era un cocinero de 3 estrellas, o sea, miras hacia abajo, hay tantas posibilidades que normalmente al cocinero de alta cocina le da vergüenza hacer. O sea, es decir, que es un poco el paso que yo creo que uno debe dar. Pero tú, con esas nociones, cientos, miles de cocineros de alta cocina, creo que no son conscientes del poder que tienen por esa capacidad a nivel conceptual, técnica, de conocimiento de producto, cultural, si queremos llamarla así, que puedes cambiar el mundo. Pero el mundo de la cocina casual. O sea, sí, el mundo de la cocina hacia abajo y el fast food, si quieres. Sí. Yo creo, bueno, no está bien decirlo, pero creo que nuestra hamburguesa probablemente la hemos repetido varias veces y hemos hecho otras con McDonald's, ¿no? Pero creo que han sido lo mejorcito que nunca jamás ha habido en McDonald's. Era evidente, era mi trabajo tener que hacer eso, ¿no? Claro. Pero, ¿por qué no hay más cocineros en ese sentido que se atreven a hacer eso, ¿no? O sea, evidentemente el poder de las estrellas Michelin, del estar ahí arriba, de la entrevista, de los focos, de la que es totalmente lícito, ¿sabes decir? Y es te atrapa tanto que te olvidas que hay muchísimas cosas por hacer. ¿Cómo se lleva el éxito y el ego ahí? Bueno, es que yo es que pienso en el fracaso. O sea, quiero decir, pienso en que he fracasado muchas veces. Bueno, pero cuando estás arriba, yo que soy filósofo y hablo mucho de esto, de la parte de cuando la gente hay un momento que le ciega el ego o se lo tiene que gestionar y hay que saber gestionárselo. ¿Cómo hiciste esto? Es que yo no me siento un tío con éxito, de verdad te lo digo. Pero éxito tienes. No, o sea, es que hay tantas cosas por hacer. El mundo es tan grande. Ya. O sea, tus restaurantes tienen que funcionar internacionalmente, en ciudades importantes. Ya. Y si no llego a eso, o sea, el éxito te lo pones tú. O sea, tú eres la persona que tiene que decir. No te voy a decir que no siento que he hecho cosas bien. También he hecho cosas mal. Claro. ¿Sabes decir? O sea, no pongo una balanza. Pero no me siento de verdad, no es falsa humildad, de verdad, te lo digo de corazón. O sea, no me siento de verdad un tío con éxito 100%. O sea, siento que todavía me queda mucho por hacer, pero también siento que no sé si voy a tener tiempo. La verdad te lo digo. Pero honestamente, de verdad, de corazón, o sea, el éxito te lo marcas tú.
Y yo creo, o sea, mi idea cuando hice todo eso era crear una compañía a nivel mundial. Y estamos en ello, pero todavía no lo conseguimos del todo. O sea, tenemos que abrir en Miami, tenemos que abrir... O sea, necesito que en Dubái tengamos más éxito del que tenemos, que nos va bien, pero más que en Miami cuando abramos sea un éxito total. O sea... Abres antes de verano, ¿no? No creo, ojalá. ¿No? Ojalá, pero no creo. O sea, No será tiempo. después del verano con suerte. La hora iba súper lenta, es frustrante, la verdad. Vaya. Pero por eso te digo, si tuviéramos abierto hace un año y medio. O sea, quiero decir, o sea, en serio, créeme, o sea, el éxito evidentemente te lo marcas tú. Yo podía estar diciéndome a mí mismo lo contrario. Que es la hostia, ¿no? ¿Sabes? He conseguido eso, o sea, lo es otro. Hay gente que lo hace y que... Oye, me parece bien y me parece totalmente normal. O sea, depende mucho de la persona, pero eres tú el que te marcas el éxito. Para mí, o sea, el día, ojalá dentro de X años te podré decir, mira, creé eso y me retiré y tal y cual. Entonces, honestamente, también te digo que ahí pensaré, fui un tío con éxito. Porque conseguí lo que verdaderamente quería. Vale. Punto. Vale. Oye, dime un error que hayas cometido. Hostia, o sea, pero uno del que te acuerdes y que la gente pueda aprender. He cometido muchos errores, ¿no? O sea, sí, para que la gente pueda aprender. Estoy cada vez un poco más cansado de los speech de personas que se juntan conmigo y que verdaderamente te lo crees, pero no sé, una frase vital para eso es que el movimiento se demuestra andando. Eso es verdad. Punto. O sea, a mí que me gusta mucho el golf, por ejemplo. Soy muy malo, pero me encanta. O sea, porque sé que te gusta mucho, no que seas muy malo. Soy muy malo también, aunque el otro día hice un hoyo en uno. O sea, ¿Ah, sí? Sí. ¿Dónde? Bueno, con suerte, ¿sabes? En Marbella, ahí en la brisa, en mi campo. Hacer un hole in one, no. Sí. Bueno, ya lo he hecho, ya me puedo morir tranquilo. ¿Ya te puedes morir? Sí, ya me puedo morir tranquilo. Pero bueno, fuera de eso, el otro día, claro, sigo muchas páginas de golf y tal. Y entonces el otro día había una pequeña historia en una página de golf de un dueño, de una compañía que hace una entrevista para contratar a un CEO y le hace un speech brutal y el dueño se queda encantado y dice, este es mi tío, pero va a pasar la última prueba. Y entonces se lo llevó a jugar al golf. Me dice, ¿juegas al golf? Sí, juega al golf. Venga, vamos a jugar al golf. Claro, el golf son 18 hoyos, 5 horas, 4 horas, entre 4 y 5, donde gestionas una cantidad de emociones que es imposible esconder tu personalidad. Totalmente, de acuerdo, sí. Cuando acabó los 18 hoyos le dijo, mira, no te voy a contratar. Ah, ¿por qué? Pues porque mira, has hecho trampa en el hoyo 2, en el hoyo 4 has tirado el palo ahí frustrado, en tal y cual, eres incapaz, o sea, quiero decir, no quiero, o sea, en el golf sale absolutamente todo, ¿no? O sea, entonces, verdaderamente sí que diría a mucha gente que contrata a otra gente con una capacidad de speech impresionante y que gente que parece que tiene una percha alucinante, que el movimiento se demuestra andando. O sea, no creas en todo el mundo, vaya, básicamente. Un poco sería el consejo, que no soy nadie para dar consejos, ¿no? No, pero está bien. Pero evidentemente un poco es un consejo que a mí me ha pasado continuamente los últimos 25 años. O sea, tengo una lista de unos cuantos que me engañaron en ese sentido. Qué bien. Me decía Lao Tse que cualquier viaje de 1000 kilómetros empieza por un primer paso. Hay que moverse. Y es verdad que además el golf, fíjate, uno compite contra sí mismo. O sea, puedes llevar gente al lado, pero al final te estás gestionando a ti mismo. Es donde conoces mejor a las personas, de verdad. O sea, porque eres incapaz de controlarte. Da igual que vayas con una persona por primera vez en tu vida. O sea, si tu personalidad es esa, la vas a sacar. Es verdad. Oye, háblame de lo último que te ha sorprendido en cocina. Es difícil, ¿no? Pero cosas que veo por ahí que me gustan mucho, no sé, creo que me gustó mucho una entrevista es que tiene que ver con cocina, pero tiene que ver más con empresa. A Jason Atherton, cocinero que admiro mucho, londinense. Lleva varios restaurantes en Londres, también estaba en Qatar, donde estamos nosotros, está en Dubái también, está en su restaurante en el nuestro. Y decía cosas muy interesantes, 100% alineadas con las que yo pienso, que nuestro mundo está cambiando radicalmente. O sea, ya no somos esa industria donde obtener el 30% de beneficio es lo normal. O sea, hay que empezar a asimilar de que los tiempos están cambiando mucho y a peor. O sea, la gente cada vez quiere gastar menos y recibir lo máximo posible. Y el mundo está muy complejo. Cuando vas al mercado a comprar las cosas, están al triple. Cuando vienes a pagar una renta, está al triple que antes. Cuando vienes a pagar cualquier otra cosa, o sea, el recurso humano, absolutamente todo. O sea, todo se vuelve mucho más complejo y él en la entrevista, por ejemplo,
decía sobre todo eso. O sea, tenemos que ser conscientes, que yo lo llevo pensando mucho tiempo, ¿no? Pero de que nuestra industria ya no es la que era, ¿no? De que los números cada vez se están apretando muchísimo más y hay que alinearse con eso si quieres sobrevivir, ¿no? O sea, y si no, pues estará muy difícil. O sea, que la verdad que me gustó mucho lo que escuché de él y estoy totalmente alineado, además, con lo que dicen. Oye, te he visto que entrevistabas a Pep Guardiola, que eres del Barça además, pero te he visto una foto con Ronaldo. Cuéntanos qué comieron cada uno de ellos. Plato favorito de cada uno. No, bueno, a Ronaldo le gusta mucho la burger nuestra. Yo creo que le gusta mucho la salsa. ¿A Ronaldo, dices? Sí. Qué bueno. Bueno, creo no, lo sé. Lo sé porque has estado. Le gusta mucho la salsa, ¿no? Sí. Y Pep es un tío fascinante, ¿no? O sea, pero no solo el Pep que conocemos ahora, ¿no? O sea, quiero decir, ya parece que se nos ha olvidado el Pep jugador, ¿no? O sea, el Pep jugador, una auténtica pasada, ¿no? Tenía mucho arte. La verdad que tuve la suerte de estar un par de días en Manchester, de cocinar en su restaurante con Paco Pérez, que fue íntimo amigo de él y fue el que nos llevó verdaderamente allí. Y luego Pep nos invitó a un entrenamiento del Manchester a conocer las instalaciones. Y me pareció más que fascinante. O sea, recuerdo también una vez que estuve en Silicon Valley, que tuve la suerte de visitar Facebook. Sí, bueno. Estuve en Facebook a través de un amigo de aquí. Nos hicieron una visita brutal. Y me cambió también un poco la visión, ¿no? Y siempre decía, ¿por qué la gastronomía? ¿Por qué nuestras empresas? O sea, no te hablo probablemente del fast food, ¿no? Si vas a Chicago a una convención anual de McDonald's, es una pasada. Pero porque ese punto medio, ¿no? De restaurantes casual o de marca y tal, no somos capaces de parecernos, ¿no? A ese tipo de gente, ¿no? Que monta unos cinglados. O sea, es que lo que tiene Guardiola allí en Manchester es alucinante. O sea, el cómo trabaja, el método, ¿no? Como hablabas un poco antes, ¿no? Claro. Es alucinante. O sea, es verdad que, claro, que económicamente nuestra industria no puede luchar con el mundo del fútbol ni tiene las mismas, ¿no? Pero bueno, o sea, sí que me encanta un poco de ello, por conocerlo. La verdad que tener la suerte de conocerlo, pero sobre todo un poco su personalidad y la manera de trabajar que tienen, ¿no? Hoy una pregunta para Dani García, el no cocinero. Si algún día te retiras o no hubieras sido cocinero, ¿qué te hubiera gustado ser? Me gusta mucho el marketing, la verdad. No sé si me he dedicado al marketing o a cualquier profesión que tenga que ver con la creatividad. Eso es seguro, 100%. Qué bueno. Pero vaya, que el día que me retire no me dedicaré a eso. Me dedico a jugar al golf y a visitar a mi hija por ahí, por medio mundo. O sea, no. Me apetece mucho, la verdad. He quedado con Pep ese verano a ver si jugamos al golf, porque él verdaderamente me dijo, no sé si fuera de cámara, o creo que fue fuera de cámara. Porque bueno, me llevó a enseñarme los palos, él juega mucho también, le encanta el golf. Sí. Y me dijo, no, yo quiero aprender francés y jugar al golf. ¿Ah, sí? Cuando me retire. Sí. Qué bueno, está bien. Bueno, dilo ya, ¿qué handicap tienes? Sí, muy malo. No se puede mentir, ¿eh? El handicap no se puede mentir. Tengo 25 o 23 y algo. Sí. Creo que es un poco más bajo, la realidad, pero tampoco juego torneos, ¿sabes? Y luego lo que me pasa es que hay veces que me tiro sin jugar 3 meses o 4. ¿Qué campo favorito tienes? Siempre tenemos uno. Bueno, yo soy socio de las Brisas, en Marbella. Yo he jugado, pero luego soy muy de Valderrama. Ya. Hombre, es que me encanta Valderrama. Eso son palabras mayores ya. Me encanta, o sea, yo qué sé, si tengo que elegir mis 3 campos favoritos en mi zona, digamos, es sin duda Valderrama, el Real de Sotogrande y Las Brisas. Bueno, Valderrama es otro nivel. Oye, momento que cuando te jubiles y a tus nietos les cuentes, momento estelar de tu carrera profesional hasta el día de hoy, ¿con cuál te quedas? Yo creo que con el día que me dieron las 3 estrellas, primero, y el día que las dejé, segundo. Claro. Esto es como el que compra un barco. Que claro, el día más feliz feliz es el día que se compra el barco y cuando lo vende. Bueno, es verdad, eso lo escucha mucho. Pero sí, probablemente sí, claro. O sea, el día que me la dieron y 15 días después, el día que dije que me iba. O sea, yo creo que es una historia bonita para contarle a los nietos y que entiendan que en la vida, o sea, no todo es lo que tu ego, lo que, no sé, te impulse, ¿no? O sea, quiero decir, la vida muchas veces te impulsan otra serie de necesidades y sobre todo que busques la felicidad, ¿no? O sea, yo creo que además ese gesto fue mucho más en busca de la felicidad que en busca de otra cosa, pero es cierto que hay que guardar el ego en el bolsillo. Y eso no es fácil. No me parece nada sencillo, No me parece nada sencillo. No es fácil. Y sobre todo además porque siempre hay una plebe de gente alrededor que no te va a dejar hacer esto, con lo cual bajarte no me parece nada sencillo.
No fue fácil. Yo creo que evidentemente ahora en el 2025 se entiende mucho mejor, ¿no? Claro. Que cuando lo hice en el 2019. ¿Sabes? O sea, Ya. pero si me hubiera ido peor, imagínate. O sea, Vale. es decir, me estarían comiendo ahora. ¿vale? No, O me sea, imagino, no- me imagino. Bueno, voy terminando. Oye, ¿quién no ha venido a comer en un restaurante tuyo y quieres que venga? Amancio Ortega. Bueno, no sé si ha estado, yo qué sé, porque también es verdad que tengo tantos que no lo Sí. sé. Pero a priori creo que no, o yo no me he enterado. No te has enterado. Pero me encantaría. Ya sé que es imposible, vaya, pero Bueno, imposible, me ¿no es? encantaría un podcast, me encantaría lo que fuera con él. Me encantaría escucharlo media hora, yo qué sé, no sé, Bueno, algo así. todo se puede arreglar. Escucharlo, yo no le iba a preguntar nada, o sea, No. o sea, creo que... ¿Sabes cuál es su plato favorito o no? Hostia, no lo sé, pero imagino que algo gallego, ¿no? No lo sé, Seguro. no sé, pero habrá que enterarse. Yo creo que nos Yo le hago podemos lo que enterar. quiera, ¿eh? Nos podemos enterar. Bueno, me mimetizo en gallego si hace falta, o sea, es decir, vaya... Está bien. Oye, ¿cómo has conseguido? Esta parte me interesa mucho, porque en la parte de vives en Marbella, eres andaluz, has hecho una mezcla. ¿Cómo se lleva eso a Dubái? Viajando por, o sea, quiero decir, viajando, ahora que hablamos de mimetizarte, o sea, si estás abriendo un leña en Barcelona, tienes que Sí. ser medio catalán. Si estás abriendo un leña en Dubái hay que ser un poco más internacional, Sí, evidentemente, es un viaje. pero también tienes que pensar en el local. Ya. O sea, que el público local te venga es también importante. Ujú. Pero, evidentemente, también hay mucho extranjero de todas las partes del mundo. Por eso ¿no? digo que... Simplemente hay que ser consciente, o sea, es un método, como te digo, Ya. o sea, al final, Método y oye, hay un trabajo. porcentaje de la carta, si me hago un leño en Barcelona, es que quiero mimetizarme también en la cultura, o sea, es decir, es una cuestión lógica y de sentido común, ¿no? O sea, Ya. quiero que haya canelones, quiero que haya espardeñas saltea a la brasa, quiero que haya mar y montaña, quiero que el local también se sienta a gusto yendo a comer, ya sea, como te digo, en Barcelona, o en Dubái, o en Miami, o donde quieran, ¿no? O sea, al final un poco se trata de eso y yo luego tengo la suerte y el bagaje de haber viajado muchísimo, de haber cocinado por todas las partes del mundo, ¿no? Qué bien. Entonces sí que tienes un poco esa sensibilidad, ¿no? Y nunca creerte todo, o sea, decir, o sea, pero bueno, al final luego, ahora que hace unos meses hacía una carta en Los Ángeles, la IA, evidentemente, te ayuda mucho. Sí. Antiguamente lo que hacía era meterme en todas las webs de restaurantes que había cercanos a donde tal igual, ver lo que hacía, los precios, da igual. Ahora solo tengo que explicarle eso a la IA y me saca todos los restaurantes, Claro. los precios, los salas, los cual. O sea, me ahorro mucho tiempo, sigo haciendo lo mismo, pero al final es una cuestión de método y trabajo, o sea, no de pico y pala, como digo. Me gusta lo del pico y para lo del trabajo, porque mucha gente piensa que el éxito es gratuito y no es así. O sea, el éxito cuesta muchísimo y hay muchísimo trabajo Yo detrás. me tiro un mes para hacer una carta en Los Ángeles, por ejemplo. La he hecho y no había ido nunca, ahora ya he ido. Ya, Para comprobar si la carta que había hecho verdaderamente tiene o no tiene sentido, ¿no? ya. Pero evidentemente hay muchísimo trabajo detrás. Por último, ¿qué legado quieres dejar en la cocina? Yo es que o sea, no cocino como para eso, o sea, es decir, o sea, mi intención no es dejar un legado de absolutamente nada, ¿no? Pero es cierto que, por ejemplo, al final sí que fui el primer andaluz en cambiar las reglas, o sea, yo ya me quedo con eso, o sea, Ya. no creas que todo el mundo lo entiende, ¿no? Pero yo mismo me siento orgulloso cuando en una carta veo un gazpacho de cereza, un gazpachuelo. Claro que sí. Claro, un gazpachuelo en una carta en un restaurante de estrella Michelin era absolutamente impensable hace Claro. 20 años, ¿no? O sea, entonces, ese tipo de cosas me las quedo para mí, ¿sabes? Es decir, no es una cuestión de que, oye, has cambiado esto, tomas esta decisión, no sé, luego ha ido pasando, no ha ido pasando, no sé. No pienso, no está en mi cabeza, no está en mi lenguaje Ujú. el hecho de pensar de dejar un legado, ¿no? O sea, veo a gente como Ferran Adrià o como Guardiola, el día que estuvo, que precisamente le hice esa pregunta a Guardiola, ¿Ah, sí? ¿no? Sí, pero Guardiola, o sea, en ese sentido es como súper humilde, ¿no? Yo quiero ser feliz, ¿sabes? Igual legado ni legado, ¿no? Pero no sé, creo que el legado en España lo puede decir Ferran Adrià, o sea, es decir, en el mundo, vaya, además. ¿sabes? Pero Dani, Pero poco más. la felicidad correlaciona con un propósito vital. Hay que tener un propósito. No sé. Pero el mío es ser feliz. Sí, O sea, quiero decir, Haciendo ¿cómo qué? soy feliz? Siendo libre, sí. de verdad. Te correlaciona con la libertad. Buah, total. O sea, quiero decir, levantarme cada mañana y decir, voy a hacer lo que a mí me dé la real gana, esto es la felicidad, tío. O sea, es decir, de verdad lo digo. O sea, quiero decir, o sea, no. Eso es lo que sí verdaderamente persigo. O sea, ese es mi propósito. Dani García, muchas gracias por venir a la Nada, primera vosotros. impresión. ¿Sabes qué? ¿Sabes una cosa? Me ha recordado a Pedro García Aguado
cuando has hablado de cuando empezabas a cocinar. Se te han iluminado los ojos pensando en hace 20 años. Bueno, hasta aquí hemos llegado con el programa de hoy, ¿no? Recordar las 3 cosas que siempre recordamos: intentar dormir bien, que es fuente de salud, ayudar un poquito a los demás siempre que podáis, no hagáis mucho caso a los haters y sobre todo recordar que todo, casi todo es mentira, menos la primera impresión. Muchas gracias.